Fe es una palabra a la que recurrimos cuando no tenemos control, cuando el resultado no está garantizado, cuando elegimos confiar en lugar de entrar en pánico. Lo llamamos un salto de fe. Nos decimos a nosotros mismos que mantengamos la fe. Pero ¿eso es realmente lo que es la fe? La fe no es solo algo en lo que creemos, es algo que vivimos. Cuando la vida se pone difícil, cuando las palabras son fáciles pero la obediencia no, cuando la presión revela lo que realmente hay en nosotros, ¿qué es la fe verdadera? La fe perdura, la fe madura, la fe ve a las personas como Dios las ve. La fe va más allá de las palabras y se convierte en acción. La fe nos transforma. Porque una fe viva nunca está oculta. Escucha, actúa, ama, perdura. La fe verdadera es la respuesta inevitable a un regalo que nunca podríamos merecer. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Le damos las gracias al Señor por esta mañana que nos está dando a cada uno de nosotros, por el gran privilegio de venir, de congregar, de vernos las caras. Quizás algunos de nosotros no nos vimos entre semana y es de mucho, a mí, yo no sé usted, pero a mí me llena mucho de gozo el poder estar acá, verlos a cada uno de ustedes, y le damos siempre las gracias al Señor por eso, porque Él es un Dios que nunca nos falla, como lo cantábamos en esta mañana. No nos falla y en Él estamos firmes, en nuestro fundamento. Así que el día de hoy reciban un saludo cada uno de ustedes, los que nos ven a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a la casa del Señor en esta hora. Para los que no me conocen, si hay alguna visita el día de hoy, mi nombre es Jim Contreras. Tengo el gran privilegio de ser el pastor de español de nuestra iglesia aquí en Bell Shoals. Y siempre que estamos domingo tras domingo es de gran gozo, de gran gozo. Si usted me acompaña, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, pedir la dirección del Señor para este mensaje. Dios del cielo, venimos delante de ti, Señor, confiando y sabiendo que eres tú, Señor, el que obra en nuestras vidas, Señor amado. Gracias te damos que hoy domingo, primer día de la semana, podemos venir aquí a la iglesia. Podemos estar unidos, unánimes, Señor, adorándote y glorificándote a ti, Señor. En esta hora, Señor, mientras empezamos una nueva serie en el libro de Santiago, pedimos tu dirección, Señor. Pedimos que seas tú direccionándonos, que seas tú hablándonos, que sea tu palabra, Señor, obrando en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Hay una realidad, Dios del cielo, y es que vamos a pasar pruebas en esta vida, pero en medio de ellas, Señor, ayúdanos a venir delante de ti para pedir sabiduría. En medio de ellas, ayúdanos, Señor, a tener siempre la perspectiva correcta de las cosas, de que lo que está en este mundo no se compara, Señor, con la gloria venidera que tenemos en ti. Padre, bendice este tiempo, guíanos a través de tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Hoy vamos a empezar esta nueva serie que va a estar basada en el libro de Santiago, libro, carta, epístola, como usted le quiera llamar, que fue escrita por Jacobo, que fue el medio hermano de Jesús, según Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Jacobo y Santiago es lo mismo. En latín se le decía a Jacobo Santus Jacobus. Con el tiempo eso se abrevió a ser Sant Iago, y por supuesto ya entonces se deriva al español Santiago, pero una vez más Jacobo, Santiago, mismo personaje. Él era un líder y también un mártir de la iglesia de Jerusalén. A pesar de ser hermano biológico de Jesús, su conversión se dice que no tomó lugar sino hasta después de la resurrección. Hay un historiador que se llama Egesipo, si lo dije bien, no sé. Este historiador describe a Santiago como un hombre piadoso, un hombre obediente a la palabra y también un hombre devoto a la oración. Incluso un comentario que estaba leyendo decía que a Santiago se decía que tenía las rodillas como un camello, de tanta oración, de tanto doblar rodilla. Santiago definitivamente, esta es la carta que vamos a estar leyendo, pero fue un hombre ejemplar, y esto lo vemos también incluso de la manera como empieza su carta.
En Santiago 1:1 se nos dice, y voy a estar leyendo hoy de la traducción Biblia de las Américas. Esta es la introducción que él da: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Esta es la manera como Santiago empieza su carta, algo que no es tan habitual en las cartas que vemos en el Nuevo Testamento. Y yo creo que Santiago pudo darse a conocer al escribir esta carta o identificarse como hermano de Jesús. Yo soy Santiago, el hermano de Jesús, por eso me tienen que escuchar. Pero no lo hace de esta manera, sino que él se identifica como siervo de Dios, como siervo de Jesús, porque esto era algo que tenía mucho más valor para él, ser siervo del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Su carta nos dice que fue dirigida a las iglesias dispersadas, que fueron dispersadas por toda Asia Menor, tanto judíos como gentiles. Y como iglesia vamos a tomar un buen tiempo para analizar los 5 capítulos de esta preciosa carta, la carta de Santiago. Y a lo largo de cada capítulo vamos a notar que esta carta tiene un enfoque muy práctico en lo que es la vida cristiana. Por eso Santiago, muchas personas lo consideran como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, porque tiene una práctica para la vida diaria en la vida del cristiano. Entre los principales temas de Santiago está el hablar, cómo podemos usar nuestro hablar para bendecir, pero también para maldecir. Habla mucho del juicio final, habla mucho también de la fe en acción. Si estamos en Cristo, pues eso nos debe de llevar a la acción. Pero también uno de los temas más importantes que vemos en la carta de Santiago es la perseverancia en medio de las pruebas. Y ese va a ser nuestro enfoque como iglesia el día de hoy, y no solamente el día de hoy, sino la próxima semana. ¿Cómo debemos de perseverar en medio de las pruebas que atravesamos en esta vida? Como iglesia, en las últimas semanas, antes de terminar el año, incluso la semana pasada, hemos hablado mucho de las pruebas. Y el enfoque de Santiago 1 es la perseverancia que debe de tener el cristiano en medio de estas cosas. La perseverancia, cuando la analizamos, es algo esencial para la vida del cristiano. La vida del creyente está llena de desafíos, circunstancias que enfrentamos día a día, donde es de suma importancia que tú y yo perseveremos, que tú y yo continuemos hacia adelante buscando la dirección del Señor siempre. En Santiago 1 veremos 4 elementos esenciales de la perseverancia que somos llamados a tener. Podemos hablar de certeza, perspectiva, humildad y gracia. Y hoy quiero enfocarme en esas 2 cosas. Y si hay algo que quiero que guardes desde ya en tu corazón, es que para perseverar, para que un cristiano persevere en las pruebas, debe de tener la certeza de que Dios nos equipa con todo lo necesario. Y no solamente Dios nos equipa con todo lo necesario, sino también el cristiano debe de adoptar la perspectiva correcta sobre lo que realmente tiene valor. Ahora bien, inmediatamente después de su breve introducción que Santiago da en el versículo 1, él dice las siguientes palabras a la iglesia. Es decir, dice la siguiente palabra a nosotros los cristianos, aquellos que habían sido dispersados debido a la persecución, y por supuesto nosotros el día de hoy. Acompáñame los primeros del versículo 2 al 4 para empezar. Dice así Santiago, después de dar su saludo: tened por sumo gozo, hermanos míos, en que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Wow. Tremenda manera de empezar una carta. Saludos a todos, soy un siervo de Dios, a las iglesias dispersadas. Aquí tienen, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas son algo seguro en la vida de cada persona. Si se le puede decir de esta manera, es como un no negociable del cristiano. El texto, Santiago, no está diciendo si en algún momento pasan pruebas. Él no está diciendo en dado caso que alguno de ustedes pasen pruebas. Lo que dice es que nos hallaremos
en diversas pruebas. Son algo inevitable. Y no solamente lo vemos en la carta de Santiago, sino a lo largo de la palabra. Juan 16:33, Salmo 34:19, Filipenses 1:29. Vamos a estar viendo cómo el cristiano va a pasar por pruebas, circunstancias difíciles en esta vida. Pero no solamente Santiago habla de la realidad de las pruebas en nuestra vida, sino que nos anima a tener gozo en ellas. Dice el texto una vez más: tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. Yo no sé usted, pero yo de buenas a primeras, esto como que no tiene sentido. ¿Cómo alguien podría tener gozo en un momento de prueba, en un momento de dificultad? Créeme que en mi época universitaria, cuando me tocaban las pruebas, los exámenes finales, yo tenía de todo menos gozo. En mi vida había ansiedad, había un poquito de preocupación de qué va a pasar. ¿Cómo es que somos llamados a tener gozo cuando estamos en las pruebas que esta vida nos da? La clave, mis hermanos, está en el resultado que da la prueba. Es decir, el gozo está anclado a que tenemos la certeza de que la prueba va a traer un resultado en nuestras vidas, lo que ellas van a producir en la vida de nosotros. En otras palabras, las pruebas son necesarias para producir lo que hace falta en la vida del creyente. Hay cosas que a ti y a mí nos hacen falta, y son las pruebas, las dificultades que pasamos en la vida que ayudan a que esas cosas salgan a la luz. Y por eso entonces tenemos por sumo gozo cuando pasamos las pruebas, porque sabemos que en medio de ellas Dios va a estar trabajando en nuestro carácter. Decía el texto: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Es decir, antes de las pruebas hay cosas que a ti y a mí nos hacían falta. O sea que la prueba es necesaria, una vez más, para producir lo que hace falta en la vida del creyente. Es decir, para poder ser completos y no nos falte nada. Es cierto que en nuestra humanidad, yo creo que si hacemos una encuesta el día de hoy y ponemos a quién le gusta pasar por pruebas, estaría o asumiría que la mayoría de nosotros diríamos que no nos gustan pasar por pruebas. Pero lo que pasa es que si no pasamos por la prueba, nunca vamos a crecer en algunas áreas. Nos quedaríamos incompletos. Harían falta, en nuestro carácter no sería moldeado como Dios lo quiere que sea moldeado. Los que quieren bajar de peso como yo o tener un mejor físico, creo que no soy el único. ¿Será que es posible tener un mejor físico, bajar de peso, sin ejercitarnos? Sin llevar una dieta saludable. Si fuera así de fácil, todos teníamos, mira, el mejor cuerpo de todos, humanamente hablando. Estaríamos fit, como dicen en inglés. Mis hermanos, el ejercicio, las pesas, el cardio son cosas esenciales para que una persona pueda llevar una vida saludable y su cuerpo pueda estar saludable. De una manera muy similar, las pruebas son esenciales para la vida del cristiano, porque ellas son las que producen paciencia, las que producen perseverancia, las que moldean el carácter. Es el medio que Dios utiliza para así trabajar en tu vida el día de hoy. Es algo que puedes ver también en Romanos 5, versículos 3 al 5. Padres, les pregunto, los que tenemos el privilegio de ser padres en esta mañana, en este lugar, ¿cómo piensan poder enseñarle a sus hijos lo que es la perseverancia en medio de una crisis si tú nunca antes has pasado por una crisis? ¿Cómo le vamos a hablar a nuestros hijos de lo que es poder llevar las finanzas bien, de lo que es una crisis matrimonial, de lo que es el dolor, si no pasamos por esas situaciones? Gracias a que tú y yo como padres hemos pasado diversas pruebas, hemos tenido diversas experiencias en esta vida, gracias a esas cosas somos equipados de una mejor manera para hacer de impacto no solamente a nuestros hijos, sino hacer impacto en nuestras familias, a los círculos donde estamos. No sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. Wow, están calladitos, ¿eh? Mis hermanos, si no somos probados, nunca aprenderemos ciertas cosas cruciales que necesitamos. No seremos completos, nos faltarían cosas. Créame que como pastor,
Una de las cosas que hago a menudo es escuchar. Y una de las cosas que más escucho son las pruebas que muchos de ustedes tienen que atravesar en la vida. Esta semana estaba hablando con un hermano bien querido que ha tenido que atravesar un montón de cosas recientemente, y al final de escuchar le preguntaba: ¿qué crees que Dios te está enseñando en medio de estas cosas? ¿Qué crees que es lo que Dios te está tratando de decir? ¿Qué es lo que Dios está tratando de moldear en tu vida? Mis hermanos, cada uno de nosotros hemos pasado por pruebas o estamos actualmente en medio de ellas. Pero déjame decirte algo importante: las pruebas no son en vano en la vida del cristiano. La prueba no es en vano, sino hay un propósito detrás de ella. Te pregunto, ¿qué crees que Dios te está enseñando a través de la prueba que estás pasando? ¿Qué es lo que Dios desarrolló en ti cuando permitió cierta crisis en tu vida? En lo personal, yo, como muchos de ustedes, he pasado por muchas pruebas, pero al mirar atrás, al mirar cada una de las cosas que pasaron, puedo decir que gracias a las pruebas, a ese dolor, al sufrimiento, ahora soy una persona más madura, ahora soy una persona más equipada, he podido crecer en mi fe. Lo que te quiero decir es que yo no sería la persona que soy hoy por hoy si el Señor no hubiera permitido las pruebas en mi vida. Y lo mismo podemos decir de muchos personajes bíblicos que tuvieron que pasar por las pruebas para ser moldeados. Estuvimos por un tiempo hablando de aquel José, que el Señor le dio unos sueños muy importantes, pero tuvo que pasar por 1,000,000 de cosas. Podemos hablar de Daniel, que fue entonces llevado a cautividad en Babilonia y tuvo que pasar por muchas cosas. Podemos hablar de David, podemos hablar de Job. Cuando usted lee el libro de Job puede ver todo lo que ese hombre tuvo que pasar, pero al final del libro, cuando él mira atrás, él dice: a oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque fueron cada una de estas cosas que Dios en su soberanía permitió que Job atravesara, para que Job entonces pudiera ver a Dios, pudiera conocer más de Él. Ahora bien, hasta el momento hemos hablado de las pruebas, resultados que producen en nosotros, pero eso no quiere decir que sea fácil perseverar en medio de las pruebas. Muchos de nosotros en medio de ellas queremos tirar la toalla, queremos decir: ya se acabó, me voy. Pero el día de hoy quiero dejarte 2 elementos claves para poder perseverar en esas pruebas: certeza y perspectiva. Primero, tener la certeza de que Dios nos equipa con todo lo necesario para atravesar las pruebas, nos ayuda a perseverar en ellas. Tú y yo tenemos que tener la certeza de que el Dios que permite la prueba es el mismo Dios que te da todo lo necesario para atravesarlas. No solamente eso, sino que Dios va contigo en medio de cada una de esas cosas. Mis hermanos, Dios no nos permite pasar pruebas sin darnos lo necesario para atravesarlas. Los versículos 5 al 8 dicen lo siguiente de Santiago 1, para seguir elaborando: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Qué interesante. Muchos de nosotros tenemos la tendencia de pensar que tenemos en lo humano lo necesario para hacer todo. Hay muchos hombres por ahí que se creen Superman, que no necesitan de nada ni de nadie, sino que tienen todo para llevar una vida. Pero la realidad es que tú y yo tenemos límites. Algo que necesitamos es sabiduría. Y créame que en muchas circunstancias de la vida tú y yo nos hace falta sabiduría. No somos Superman, no lo conocemos todo. Recuerda que las pruebas están garantizadas, pero ¿cómo respondes a las pruebas? Hay personas que, como se los dije, piensan y responden a las pruebas: no, pues yo sé qué hacer, que no necesito, yo no necesito de nada ni de nadie. Hay personas que quizás confían en Dios a medias.
Hay desconfianza, se desesperan, se turba el corazón. Hoy te invito a responder a las pruebas teniendo certeza en que Dios te dará todo lo necesario, incluyendo la sabiduría, para atravesar las pruebas. La palabra es clara. Tenemos que pedir sabiduría con fe y tener la certeza de que Dios nos la dará, y abundantemente. Dios dará lo que necesitamos, y esto es, como se dice en inglés, un game changer. Es algo que lo cambia todo y nos ayuda a perseverar en las pruebas. Sí, es cierto, atravesamos pruebas diversas en esta vida que son duras, que nos abaten, que hacen que nuestro corazón se turbe. Pero así como son desierto cada una de esas pruebas, así desierto es la provisión de Dios de todo lo necesario de equiparte para atravesarlas. Déselo fuerte al Señor. ¿Sabes algo? En ocasiones nos cuesta perseverar en las pruebas por falta de certeza en lo que Dios puede hacer. Porque puede entrar la duda, porque quizás creemos que Él no nos va a equipar. Pero la palabra una vez más nos dice: si eres falto de sabiduría, pide a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pide con fe, sin dudar. Hay muchas circunstancias, muchas pruebas que atravesamos. Yo recuerdo años atrás, en cuando son en lo que son los temas migratorios, tratando de aplicar. Hoy en día los abogados son pero muy costosos. Y yo decía: pero ahora, ¿cómo hago para aplicar para la residencia? No tengo el dinero para pagar a alguno de estos abogados. Y me acuerdo, me incliné, empecé a orar: Señor, dame sabiduría. ¿Cómo puedo llenar todos estos papeles que hay aquí? Créame que son un montón. Hay que leerse como 50 páginas de instrucciones, hay que buscar evidencia, hay que llenar tantas cosas. Y por eso los abogados cobran tanto, porque no es cosa fácil. Y recuerdo orando: Señor, dame sabiduría, dame la sabiduría. Y me acuerdo que llené un poco de papeles, acá lo organicé todo, leí lo que tenía que leer y ahí envié ese paquete. Y el Señor me pudo equipar con la sabiduría necesaria para llevar a cabo lo que es la aplicación de una residencia aquí en los Estados Unidos. Hay momentos en esta vida donde no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Nos hace falta cosa, quizás algunos de nosotros no sabemos a dónde ir, no sabemos cómo salir de esa prueba. En esos momentos es donde debes de alzar tus ojos arriba al Dios que tiene la salida, al Dios que te puede equipar con lo necesario. Todas las noches mi esposa y yo hacemos nuestro devocional con la niña y nos inclinamos, oramos de rodillas. Y hay dos cosas por las cuales yo le pido sabiduría a Dios, dos pruebas muy grandes. Primero, el ser padres. Uno quisiera, ¿no?, que hay un libro que nos diga inmediatamente qué es lo que hay que hacer cuando pasan diferentes cosas, pero no es así. Hay muchas cosas que pasan con la niña, que somos nuevos en esto, no somos expertos como ustedes, pero ahí estamos buscando la dirección de Dios. Señor, ayúdanos. Ella es una bendición del Señor, tú nos las has entregado, por lo tanto danos la sabiduría para ser los padres que tú nos has llamado a ser. Y si sigo abriendo mi corazón con ustedes, hay otra cosa que también es una gran prueba, un gran desafío para nosotros, y es liderar las dos iglesias de Belshos. Uno pensaría: ¿cómo? Humanamente, o sea, Dios, ¿por qué yo? Tanta gente tan preparada, que tiene sus doctorados y todo, pero al Señor le plació ponerme aquí enfrente de ustedes, y por eso todos los días ahí estoy de rodillas: Señor, dame la sabiduría que necesito, porque esto, humanamente hablando, es imposible. Pero al mirar atrás he visto un Dios que me ha provisto con lo necesario. Si esta iglesia se ha mantenido en pie, créame que no ha sido por mí. Si hubiera sido por mí, quién sabe dónde estaríamos hoy en día, pero ha sido porque hay un Dios soberano, un Dios que equipa, y que cuando Él pone a alguien en una posesión, le da todo lo necesario para llevarlo a cabo. ¿Significa eso que es fácil? No, para nada. Hay que doblar rodilla, hay que buscar del Señor, pero créeme que Él equipa, como lo dice su palabra aquí en Santiago. No sé cuál es la prueba que estás pasando el día de hoy, pero sí conozco al que tiene todo lo necesario para ayudarte.
La pregunta es para el día de hoy: ¿tienes la certeza de que Dios te equipará con lo necesario? ¿Puedes dejar a un lado tu orgullo y venir delante de Él de rodillas para decir: Señor, te necesito, Señor, dame sabiduría, Señor, no sé qué hacer? Ahora bien, además de tener certeza de que Dios nos equipa con lo necesario para poder perseverar en medio de las pruebas, hay otro elemento clave que quiero compartirte el día de hoy. Y es que es necesario que nosotros podamos adoptar la perspectiva correcta sobre lo que realmente tiene valor. Esto es algo que nos ayudará a perseverar en las pruebas. Algo importante, y permítame explicarle a lo que me estoy refiriendo. Esto es algo fundamental, mis hermanos, para perseverar en las pruebas, y es tener la perspectiva correcta. El ser humano tiene la tendencia de tener una perspectiva incorrecta cuando se trata de las cosas que realmente tienen valor en esta vida. Me estoy refiriendo a esto. Para muchos las cosas materiales que esta vida ofrece tienen un gran valor: el dinero, posesiones, los negocios. Muchos sobrevaloran estas cosas a tal punto que cuando llega el momento de la prueba, donde mis finanzas se ven apretadas, se nos cae el mundo. El problema entonces es que cuando una persona le da un valor mayor, es decir, sobrevalora lo que el mundo da, entonces terminamos menospreciando, es decir, no le damos el valor que se merece a las cosas espirituales. Por eso, para perseverar en la prueba es necesario tener la perspectiva correcta de las cosas. Vea cómo lo pone Santiago, los versículos 9 a 11. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Qué interesante. Hay cosas que son temporales en esta vida. Según lo que vemos en Santiago, cuando se trata de posición, cuando se trata del valor de las cosas, el texto nos está sugiriendo el día de hoy que tiene más valor la humildad verdadera que las riquezas de este mundo. La humildad, cuando la vemos en la Biblia, y hubo un momento preciso el año pasado, si no me equivoco, que hablamos de Mateo 5:5, bienaventurados los humildes. Esa humildad que habla la palabra es sometimiento a Dios. Eso es algo que perdura. Ahora bien, las riquezas, según Santiago, son como la hierba que se seca, algo temporal. Primera de Timoteo 6, versículos 7 al 10 nos recuerda lo siguiente: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Menos mal que no me lo inventé yo, ¿no? Está escrito en la Biblia. Y me recuerdo en la clase que tuvimos el semestre pasado, me recuerdo un hermano que dijo: bueno, al final del día las riquezas no se van, el que se va es uno. Alguien más se las termina disfrutando. Mis hermanos, en medio de la prueba, la carta de Santiago nos invita a adoptar la perspectiva correcta sobre lo que realmente tiene valor en esta vida, para así poder perseverar. Créeme que si en esta vida tú le das más valor a las posiciones, a las finanzas, a tu estatus social, a cada una de estas cosas del mundo, créeme que vas a pasar muchos dolores de cabeza. Y te pregunto, ¿qué es lo que tiene más valor para ti? ¿Lo espiritual o lo físico? ¿Lo que este mundo te ofrece o lo que Dios quiere trabajar en medio de tu vida? ¿Qué tiene más valor, ganarme el mundo o conocer más de Cristo?
Hubo un personaje bíblico que Dios lo hizo pasar por este dilema. El apóstol Pablo a los filipenses le dice en el versículo 7 al 8: pero todo lo que era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Mis hermanos, cuando usted y yo vemos los estándares judíos y usted ve la vida de Pablo que tenía antes de su conversión, la vida de Pablo era un éxito. Fariseo, circuncidado al séptimo, octavo día, no recuerdo, y usted puede ver 7 cosas que él pone allí: hebreos de hebreos, judíos de judíos, una persona que tenía un expediente admirable. Pero esos logros que Pablo tenía no eran el problema. El problema era que Pablo le solía dar el valor equivocado a esos logros. Él solía tener la perspectiva incorrecta de las cosas. Él, lo decía el texto, lo que él consideraba ganancia, él estaba sobrevalorando estas cosas que el mundo ofrecía. Muchas personas le dan más valor a la cuenta bancaria, los bienes materiales, las casas, los autos, al nivel académico, su estatus social, su estatus económico. Y no estoy diciendo, y la palabra no dice que estas cosas sean malas, no, el problema es cuando le damos un valor inapropiado a esas cosas, cuando las inflamos a tal punto que esta es la prioridad en nuestras vidas. Para Pablo, antes él veía estas cosas que eran de importancia, humanamente hablando, él la veía como ganancia y con mucho valor. Pero ahora él considera estos logros como pérdida o basura comparado con algo mayor, y es Cristo. Imagínate por un momento una balanza. En un lado puedes poner cada uno de tus logros, tu nivel académico, tus posesiones, tu cuenta de banco, y ahí tienes cada una de estas cosas en la balanza. Pero por otro lado puedes poner el valor de conocer a Cristo, de que Él trabaje en mi vida, de que mi vida sea un reflejo de Él. Créeme que lo que está aquí tiene más peso, tiene mucho más valor que lo que este mundo te ofrece. Tiene más valor. Y una vez más te pregunto, en medio de tus pruebas, ¿qué es lo que tiene más valor para ti? Es algo que solo tú defines. Solamente tú tienes la potestad de decir qué tiene valor para ti y qué no tiene tanto valor. Muchos de nosotros pensamos que un alivio temporal es lo mejor que necesitamos. Pero déjame decirte que Dios trabaja en tu vida, en tu carácter. Que tú puedas conocer más a Dios tiene un valor mucho más alto. Tiene un valor mucho más alto. Cuando tienes la perspectiva correcta de lo que verdaderamente vale la pena, podrás perseverar cualquier prueba, porque sabes que no se trata de la hora, sino se trata de lo eterno. Se trata de lo eterno. Recientemente, la semana pasada, tuve el privilegio de sentarme con nuestro pastor general, el pastor Cory, y estuvimos haciendo un podcast. No sé si alguno de ustedes lo alcanzaron de ver, hablando un poquito de mi experiencia como venezolano, hablando un poquito de lo que está pasando en el mundo. Y mis hermanos, sí, hay pruebas duras que yo tuve que atravesar. Hay muchas cosas en incertidumbre con respecto a Venezuela, Latinoamérica. Pero en medio de ese podcast pudimos reflexionar en algo que tiene más valor que lo material, en algo que trasciende toda circunstancia, en algo que trasciende toda prueba que podamos atravesar, y es el Evangelio de Cristo. Sí, vamos a pasar por tribulaciones, van a haber cambios en la vida, van a pasar un montón de cosas, pero hay algo que trasciende, es decir, algo que tiene un valor mucho mayor a las cosas que nuestro ojo ve. Y son las cosas del reino, el Evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, las pruebas son inevitables en este mundo, pero hay algo que sí te puedo garantizar, y es que las pruebas no son para siempre. Y las pruebas no se comparan con lo que nos espera. Pero la pregunta es, ¿qué es esto?
¿Dónde está tu perspectiva? Porque si tu perspectiva es que para mí lo que tiene valor son las cosas de este mundo, pues créeme que se te va a hacer difícil perseverar en la prueba. Pero si tu perspectiva es que no, lo que tiene más valor para mí es que Dios trabaje en mi carácter, que Dios continúe obrando, que yo pueda conocerle más a Él, pues entonces va a ser más fácil perseverar en la prueba, porque no tienes tu mirada puestas en las cosas de hoy, en las cosas que son temporeras, sino que tienes tu mirada puesto en lo que es eterno. Déselo fuerte al Señor. Las pruebas no son el final. Las pruebas tienen fecha de caducidad. Créeme que sí. Son duras. Queremos tirar la toalla, sudamos, nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Y ahí está Dios contigo. Yo estoy contigo en medio de ellas. Es algo temporal. Hay muchos pasajes bíblicos que nos muestran cómo las pruebas no son para siempre, cómo las pruebas no se comparan por lo que está por venir. Usted puede ver Romanos 8:18, 2 Corintios 4:17 al 18. Pero hoy permítame compartir con ustedes Hebreos 10 versículos 32 al 35, que nos habla de la iglesia primitiva. A veces pensamos, ¿por qué yo? Créeme que en toda la historia el cristianismo ha padecido muchas cosas. Pero vea lo que dice la palabra. Vea la perspectiva que tenían nuestros hermanos cristianos de la iglesia primitiva hace alrededor más de 2000 años o un poquito menos. Dice así: pero recordar los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, ¿cuáles eran esos padecimientos que sufrieron los hermanos de la iglesia primitiva? Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Versículo 34: porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Tú y yo tenemos mucho que aprender aquí. Con gozo, los hermanos, los cristianos de aquel entonces, con gozo aceptaron el despojo de sus bienes. Padecieron persecución, padecieron muchísimas cosas, pero ¿sabes qué pasó? Lo hicieron sabiendo y teniendo la certeza de que iba a venir una mejor y más duradera posesión. Ponte de pie en esta hora, iglesia. A la luz de Santiago 1 hemos visto una gran verdad hoy. Hay pruebas y hay que perseverar, pero para perseverar en las pruebas, dos elementos claves. Primero, tener la certeza de que Dios nos equipa con todo lo necesario. Y no solamente esto. Segundo, adoptar la perspectiva correcta de lo que realmente tiene valor. Créeme que es difícil estar acá el día de hoy y dar un mensaje como este, porque créame que a medida que le voy predicando, me estoy predicando a mí. Porque esta carne tiene una tendencia tan grande de dudar. Esta carne tiene una tendencia tan grande de darle valor a las cosas que verdaderamente no importan. Pero el día de hoy, cuando salgas, quiero que salgas de este lugar teniendo la confianza que Dios te da lo necesario, y que puedas también saliendo teniendo una perspectiva correcta de que sí, paso pruebas, de que sí, hay cosas duras, pero que Dios está trabajando en tu vida en medio de ellas, de que Dios tiene un plan y propósito por el cual permite ciertas cosas en tu vida, de que le des valor al conocimiento de Dios y su palabra, que a las cosas que este mundo ofrece, que nosotros tenemos la tendencia de sobrevalorar. En esta hora, inclina tu rostro el día de hoy y oremos. Dios del cielo, venimos delante de ti, buscando de tu dirección y de tu ayuda, Señor. Padre, porque te necesitamos, Señor, porque somos personas incompletas, pero en ti, Señor, usas las pruebas para entonces desarrollar en nosotros paciencia, perseverancia, Señor.
Y gracias te damos, Dios del cielo, porque eres un Dios intencional, que trabaja con nosotros, Señor, como lo dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra de nosotros la terminará, Señor. Y nosotros somos una obra que tú has empezado, Señor, y que sigues constantemente trabajando en nuestras vidas. Y hoy, Señor, estamos como iglesia en esos momentos de prueba. Son duros para nosotros, pero ayúdanos a entender que las pruebas no son el final, Señor, que ahí estás tú moldeando nuestro carácter, nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que son algo necesario, pero al mismo tiempo a tener una perspectiva de que lo eterno, de que lo que yo no veo tiene más valor de lo que me dice mi circunstancia actual, Señor. Dios del cielo, acá hay hermanos, hermanas, amigos y amigas que necesitamos de ti, que necesitamos de tu ayuda. Señor, ayúdanos a seguir adelante, confiando en ti en medio de las pruebas, Señor. Gracias te damos por esta tarde, esta mañana, Señor, que nos hablas a nuestros corazones. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Cante con nosotros y déle un fuerte aplauso al Señor.